sus comentarios. Estamos en todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país y también, por supuesto, estamos a través de D2, nuestra plataforma digital en Caracol Televisión, en donde no solo nos vemos y nos oímos, ahí ustedes nos encuentran muy fácilmente toda la programación de Blue Radio durante todo el día. Venimos de un fin de semana festivo largo, con noticias internacionales muy movidas, lo que está pasando con Irán y con Israel, la intromisión de los Estados Unidos, posteriormente la solicitud de cese al fuego por parte del presidente Donald Trump, pero en Colombia empieza a calentarse aún más la campaña presidencial. Y hablo de campaña presidencial, Oscar Montes, porque en ese evento de la Alpujarra en Antioquia, en donde estuvo el presidente Gustavo Petro con varios de los líderes de las bandas criminales de Medellín y de ese departamento, pues estuvo el ex alcalde de esa ciudad, el señor Daniel Quintero. Y por eso es que quiero hablar sobre el tema de la campaña presidencial. Porque ¿cómo le parece que hablando con varias personas de Medellín, preguntando, bueno, cómo se sentían sobre eso que había sucedido el fin de semana, varios me dijeron que se podía interpretar como el lanzamiento de la campaña de Daniel Quintero en apoyo del presidente Gustavo Petro, que lo vería a él como su candidato en las elecciones del 2026? Pues Camila, esa misma inquietud quiero contarle que es la que asalta a muchas personas que presenciaron exactamente ese evento. ¿Por qué lo digo, Camila? Porque yo también tuve la oportunidad de conversar con algunos precandidatos de diferentes partidos acá en Barranquilla. Y por ejemplo, la doctora María Fernanda Cabal sostiene que el candidato de Petro se llama Daniel Quintero. Así abiertamente lo dice. El candidato de Petro no es Roy Barreras, no es nadie, es Daniel Quintero. Y cuando yo vi las imágenes, Camila, de Medellín de la Alpujarra, dije yo, caramba, va a ser por este lado que se está cocinando la candidatura del doctor Daniel Quintero. Obviamente que van a decir que el presidente de la República no está participando en política porque los tiempos todavía no son tiempos técnicamente no podemos hablar de campaña electoral. Pero Camila, ¿qué hacía el exalcalde de Medellín en la tarima con el presidente y con los jefes de las organizaciones criminales que operan en el Valle de Aburrá? Y el alcalde de la ciudad, Camila, el alcalde de la ciudad no estaba presente en esa tarima. O sea, se pregunta uno, ¿de cuándo acá llevan a la tarima como invitados a los exalcaldes que son contradictores políticos del doctor Gutiérrez, Fico Gutiérrez, el actual alcalde de Medellín, y el alcalde de Medellín, que es la máxima autoridad de la ciudad, no está presente en ese evento, donde se habla de la paz urbana? Una cosa, Camila, que uno dice, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo detrás? Y ahora que usted plantea el tema, quiero decirle, Camila, que eso que usted está diciendo, efectivamente, yo había escuchado una versión parecida. Nada de raro tiene, obviamente, que el presidente de la República no puede participar en política, pero ese evento habla mucho más de lo que se está diciendo, Camila. Y eso es lo que creen muchas personas en Medellín y por eso, pues recordemos nosotros, Oscar, el 28 de marzo hablamos aquí en nuestra sección de Patos al Agua con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que estaba anunciando su candidatura presidencial y que además habló con nosotros de una reunión que tuvo con el presidente Gustavo Petro, porque sabemos todos que el presidente Gustavo Petro pues anda deshojando la margarita o mirando cuál es el candidato que para el 2026 le garantiza que su proyecto siga a flote en la Casa de Nariño. Y mire, esto era lo que nos respondía Quintero hace ya 2 meses, el 28 de marzo, sobre esa reunión que tuvo con el presidente Gustavo Petro, hablando precisamente de su candidatura presidencial. No, yo no me he reunido con el presidente a hablar de estas cosas que hemos hablado aquí. No hablan. Y menos... Usted sí se reunió con el presidente a hablar de política. Pero no de muchas de las cosas que hablamos aquí, y menos a decirle que me apoyara. No, yo le dije cómo está el panorama hoy en el mundo. No nos veíamos hace más de un año. Yo procuro escribirle. Yo no quise entrar al gobierno por muchas razones, algunas de ellas porque quería profundizar sobre lo que hicimos en Medellín, también en qué nos equivocamos, porque uno comete muchos errores, pero la oportunidad, el liderar también es ir a enfrentar un reto y aprender lo máximo de él. De Medellín aprendimos muchas cosas. Qué se puede, qué se debe, cómo se debe, qué cosas salieron bien, qué cosas no salieron bien. Si yo hubiera entrado al gobierno, no hubiera tenido tiempo de hacer esa reflexión. También por la independencia que me da el no haber entrado al gobierno para poder ver con ojos, digamos, sin tanta emoción lo bueno y lo malo, que los gobiernos tienen cosas buenas y malas. ¿Cuáles son las exageraciones que hacen los medios de comunicación, las mentiras que hacen los medios de comunicación? A Petro, a mí me hicieron lo que a Petro, a mí también me suspendió la Procuraduría
Procuraduría. Pero aquí le estamos dando voz a usted para que tenga una voz. Y yo agradezco mucho, de verdad. Y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, sí habló con el presidente Gustavo Petro y le planteó y le dijo, mire, usted con los candidatos que van a hacer esa consulta en octubre, porque recordemos que en octubre, así nos lo confirmó la doctora Carolina Corcho, exministra de Salud, pues los miembros del Pacto Histórico van a ir a las urnas y van a escoger el candidato que quiere que compita en esa consulta interpartidista en marzo, que competirá con Roy Barreras, competirá con Daniel Quintero. Y pues vamos a ver quién más se une a esa alianza para sacar un único candidato que vaya a las elecciones de mayo. Pero ¿qué están pensando en las bases que han acompañado el movimiento del presidente Gustavo Petro? Mire, Hugo Mario, yo me encontré con un trino de Carlos Carrillo, que es el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y el doctor Carrillo, que fue concejal de Bogotá, que ha sido muy claro en sus posiciones y que además habla de frente sobre el tema político, le escribe a Daniel Quintero lo siguiente, le dice, me bloquea Daniel Quintero si quizás porque he señalado su cercanía con figuras vinculadas en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo como Cuadit Mansur, o porque le he recordado sus cuotas políticas en el directorio de Olmedo López. Quintero está en la puerta de la cárcel y no se trata de una persecución, son acusaciones muy serias las que hoy lo tienen imputado. Y aquí está el reclamo también, yo creo que al presidente Gustavo Petro y al proyecto político. Nuestro proyecto político no puede abrirle la puerta a quienes con antecedentes tan cuestionados buscan acercarse a punta de adulación. Gravísimo error encaramar a este imputado en la tarima a pocos pasos del presidente. Quienes estamos dispuestos incluso a jugarnos la vida por este proyecto político, no podemos quedarnos callados por temor a incomodar. Gente como Pinturita no cabe en un proyecto que busque enunciarse desde una idea de cambio. Y ahí es la molestia que genera Quintero dentro de las bases, pero pues todo lo que pasó el fin de semana es el presidente en cierta medida pues dándole como una mano a Quintero para su campaña. Es que genera mucha resistencia Daniel Quintero, Camila, en Medellín, en Antioquia y también en las bases del petrismo. Es una vieja rivalidad la de Carrillo y Quintero, pero más allá de Carrillo creo que hay otros líderes del partido de gobierno que están en contra de que Daniel Quintero al final sea el candidato del petrismo para las elecciones presidenciales. Ahora, Oscar decía, los tiempos, digamos, no están corriendo, los tiempos electorales, pero a mí sí me parece, Camila, que es una decidida y abierta participación en política del presidente Petro. Es que Quintero ya está dando declaraciones en medios de comunicación y en redes sociales como precandidato presidencial, ha estado en eventos incluso convocados por gremios como el de Sobancaria en Cartagena, hablando como precandidato presidencial, y que aparezca en la tarima de la Alpujarra Medellín al lado del presidente, pues eso dice mucho. El presidente pero no confía en Bolívar, no confía en Carolina Corcho, no confía en María José Pizarro, cree que no va a llegar a ninguna parte con Susana Mohamed, y parece que tendría como alternativa, ante la negativa del gobernador Amaya de aceptarle la propuesta de ser candidato, la alternativa de Daniel Quintero, aunque con la resistencia que le digo yo, Camila, genera en Medellín, en Antioquia y en el petrismo, en todo el país. Sí, Hugo Mario, yo creo que este es un llamado nuevamente a que se revise precisamente la norma electoral, el calendario que está delimitado, porque es que lo cierto es que el calendario electoral ya está corriendo en muchos sentidos, ya hay eventos y ya hay fechas destinadas de cara al año electoral que tendremos a las elecciones del 2026. Entonces yo sí creo que hay que revisar, porque el hecho de que Daniel Quintero no esté inscrito oficialmente como candidato, pues no lo hace o no le da el derecho, más bien, o no debería estar participando en actos públicos con el presidente de la República, pues cuando es evidente que ya es un precandidato. Eso deja como en el aire la sensación de que no están las garantías completas para el resto de personas que están participando. Y es que aquí también vuelve y uno se revisa por qué no se ve, o el Consejo Nacional Electoral no hace un pronunciamiento sobre esto, sobre el tema de gastos de campaña anticipada, que además estamos viendo por parte de otros candidatos, pero además de la participación de precandidatos como él en eventos al lado del presidente de la República. Es que echa la ley, echa la trampa. Como no está inscrito como candidato, entonces va y se para en una tarima pública, en un acto oficial, en un acto de gobierno, sin que nada pase.
Pero más allá de esa participación en política, lo de los gastos de campaña, pues es que todos están ya en eso, ya todos están gastando plata, hemos hablado de lo que han pautado en redes sociales y demás. A mí lo que me parece llamativo es que obviamente es el guiño del presidente Gustavo Petro a Daniel Quintero. Pero mire,